Si eres creativa, inconformista y quieres dar lo mejor de ti al mundo, bienvenida a Emergencia Creativa, el podcast para impulsarte a desplegar tu potencial. Soy Sonia Esplugas, más conocida como La Esplugas. Soy mentora de creativos, llevo más de 20 años viviendo de mi talento y he acompañado a decenas de creadoras de todas las disciplinas a hacer emerger su creatividad, a ponerla al servicio del mundo y a convertirla en su modo de vida. Mi misión es inspirarte a recuperar tu poder para ser más tú que nunca y vivir una vida de creación sin límites. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Creadora, muy bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast. Hoy te traigo un tema más estratégico del que siento que es muy necesario hablar porque veo que es un lugar en el que muchas veces nos quedamos encalladas a nivel como más concreto. Y es que si eres creativa y quieres vivir de tu talento, es altamente probable que estés pensando en hacerte una web. Y si no lo estás pensando, es probablemente porque o ya la tengas hecha o la tengas diseñada en tu cabeza y estés pensando en hacerla próximamente. Y lo entiendo perfectamente porque en nuestra nutridísima imaginación creativa, una web significa profesionalidad, validación, significa seriedad, una web es posicionamiento y esta sensación de, oye mundo, que sepas que ahora sí que voy en serio. ¿Cierto? ¿Sí o no? Y claro, pues esto tranquiliza mucho todas estas sensaciones, ¿no? De, ostras, una web, realmente yo me hago la web y ahora ya el mundo sabe que yo estoy aquí, que soy profesional, que voy a por todas. Es como colgar un cartel luminoso que diga, existo, soy profesional, estoy aquí, descubridme. Pero claro, ¿qué pasa con esto? Muy bonito, pero el problema es que este cartel luminoso está solo en nuestra imaginación, porque la realidad es que casi nadie está viendo tu web o si la ven, pues igual no sirve de mucho. Si la ven el primer día, te felicitan, es muy bonita, pero luego puede que no te traiga resultados, o sea, que no te devuelva la inversión que tú le pusiste. Así que de esto es de lo que quiero hablarte hoy, de cómo utilizar las herramientas que hay a nuestra disposición de manera mucho más estratégica. Porque esto de la estrategia a veces nos suena como un poco marciano, ¿no? Esta palabra, pero realmente la estrategia es lo que hace que nuestras decisiones nos impulsen y nos hagan crecer. Y si vamos sin estrategia por la vida, pues lo que va a pasar es que las decisiones que tomemos así un poco por impulso, a golpe de inspiración o por imitación, pues lo que van haciendo es que van drenando nuestros recursos y que no nos llevan al siguiente nivel. Por eso la estrategia es tan importante, porque puede marcar la diferencia entre tirar adelante mi proyecto creativo y construir un negocio y creer que esto no está funcionando, que no voy a poder vivir nunca de lo que amo. ¿Sí? Así que la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué quieres una web? Te lo pregunto para poner claridad, ¿no? Porque lo que yo veo es que, no sé, tipo el 80% de las veces queremos una web porque nos calma la ansiedad, así tal cual. Porque nos da sensación de avance, porque nos hace sentir que estamos haciendo algo importante. Y sobre todo porque es más cómodo diseñar una web que enfrentarnos a vender. Y aquí viene la pregunta incómoda, que es, ¿quieres una web creadora o quieres evitar la incomodidad de salir al mercado real, de entender cómo vender, de entender cómo funciona el mercado? Porque lo que quiero que sepas es que una web no sustituye la claridad, no sustituye tu propuesta, tu posicionamiento, tu estrategia ni tu venta.
Una web lo que hace es amplificar eso que ya está claro, que tú ya tienes claro de tu negocio. Coge y lo amplifica. Pero en sí misma una web no crea claridad en tu negocio. Entonces, ¿cuál es el coste invisible que implica hacer una web y que a veces no lo tenemos en cuenta? Pues hacer una web bien hecha implica tiempo, implica energía, implica que tengas buenas imágenes, buenos textos, que sepas a quién le estás hablando, que tomes decisiones, e implica también una cantidad razonable de dinero. Y cuando todavía no tienes claro a quién te diriges, qué problema resuelves, qué ofreces exactamente, cómo vas a vender, ni cuál es tu mensaje, pues lo más probable, como te decía, es que hagas una web preciosa que no convierta, o sea, que no venda. Y aquí lo que veo, el peligro más grande es lo que te decía antes, que empiezas a pensar que el problema eres tú, o que no hay mercado, o que esto no funciona, que me han vendido esto de que se puede vivir de lo que amo, pero no funciona porque yo ya tengo mi web y no, aquí no está pasando nada. Cuando en realidad lo que hacía falta no era una web. ¿Qué era? Dirección, claridad, foco. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es el momento ideal para hacer tu web? Pues te lo voy a decir muy claro. El momento ideal para hacer tu web es cuando ya estás vendiendo, cuando ya has validado tu propuesta, cuando ya sabes qué quieren tus clientes, cuando ya has tenido conversaciones reales con posibles clientes o con tus clientes, cuando ya has probado precios y cuando ya sabes cómo explicas lo que haces. ¿Sí? Ahí cuando ya le tienes el mensaje pillado. Este empieza a ser el momento para hacer tu web, pero a veces ni siquiera ese es el momento ideal para hacer la web y es conveniente esperar un poquito más, ¿sí? Hasta que tengas un volumen más grande de ventas. Porque entonces, en ese momento, cuando ya empiezas a tener ventas, la web ya no es un experimento, la web es una herramienta de expansión, que esto es lo que queremos, caminar hacia la expansión. Y entonces, en ese momento, la web ordena, organiza, profesionaliza algo que ya funciona y sobre todo te ayuda a escalar y a hacer crecer lo que ya tienes. ¿Mm? Así que lo que yo llevo viendo en estos años trabajando como mentora con creativas es que la lógica que utilizamos es esta. Primero hago la web y luego salgo a vender. Pero, como ya estamos viendo, el orden real debería ser al revés. Primero vendo, luego estructuro y luego profesionalizo. Es decir, que la web no es el punto de partida. Esto es lo que quiero que te quede más claro de este capítulo. Tener una web no es igual a tener un negocio creativo. Saquémonos, por favor, esta idea de la cabeza, ¿sí? La web es un amplificador, es una herramienta que ayuda a amplificar un negocio que ya está funcionando, ¿sí? Porque de verdad es que he visto muchísimas creativas invertir 2.000, 3.000 euros o más en una web sin tener idea de cómo iban a traer tráfico a esa web. Entonces, ¿de qué te sirve? Ese dinero no está bien invertido, es un dinero tirado, porque si ese dinero tú lo inviertes en tener claridad, en aprender a vender, en aprender cómo traer tráfico, te va a rendir muchísimo más, vas a tener mucho más retorno que un dinero que simplemente lo estás tirando a la basura porque no te va a traer resultados. Entonces, una web en sí misma no trae clientes así por arte de magia. Si no tienes visibilidad y no tienes estrategia, es como abrir una tienda preciosa, no sé, en medio del desierto, ¿no? Es como
es preciosa la tienda y lo que tienes es súper atractivo y maravilloso, pero es que no va a pasar nadie por ahí. ¿Qué sentido tiene? ¿Sí? Y aquí igual me dices, sí, Sonia, pero tú tienes una web. Sí, claro, sí, tengo una web ahora porque ya he hecho el trabajo previo, ya sé a quién me dirijo, tengo mi propuesta validada, tengo mi mensaje claro y antes tenía otra web y antes otra y otra que estaban, bueno, muchas al cabo de los años que se quedan desactualizadas, ¿no? Pero la web que tenía antes que estaba desactualizada no me traía clientes realmente. De hecho, mira, mi lanzamiento así más grande hasta la fecha, no en facturación, sino en cantidad de alumnas, que en un grupo que tuve 12 alumnas, lo hice con la web que tenía como artista, que estaba desactualizada, no era mi web de mentoría, sino estaba completamente desactualizada. Y la venta la hice a través de una landing, es decir, de una página mucho más sencilla que una web. Y de hecho también yo misma he comprado programas de alto valor, o sea, te estoy hablando de 5.000 euros, a través de un PDF, ni siquiera de una landing, de un PDF que tenía la información que tenía que tener y aparte tenían una web muy básica de apoyo. Pero por favor, quitémonos de la cabeza que tener una web espectacular es lo que nos va a llevar a vender, porque no es así. Y es mejor pincharnos el globo ahora que después cuando ya es demasiado tarde. Y en este punto, imagino que estás pensando, ok, Sonia, entonces, si no me recomiendas ahora hacer una web, ¿en qué me recomiendas invertir mi tiempo y mis recursos? Pues yo te diría, si estás empezando un negocio o estás en fase de transición, pues lo que necesitas, como te digo, no es una web, sino claridad. Claridad sobre tu propuesta, tu posicionamiento, hacia dónde quieres ir, qué es lo que a lo que aspiras, ¿no? ¿Cuál es la transformación que quieres generar en el mundo, por ejemplo? ¿Cuál es tu cliente ideal? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Tu estrategia de venta? Porque cuando todo esto está sólido, la propuesta, el posicionamiento, el cliente, la estrategia, el mensaje, es que puedes vender incluso sin web. Es que realmente es mucho más eficaz vender sin web. La web en realidad es como un apoyo leve, ¿sí? Casi te diría, por ejemplo, yo creo que a mí me han traído más ventas este podcast que mi web o otras herramientas, ¿no? O un anuncio en Instagram, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, cuando tienes tu propuesta, tu posicionamiento, todo lo que ofreces y tu cliente, cuando eso está sólido, en realidad puedes vender pues por Instagram, hay varias vías, ¿no? Por Instagram, por networking, puedes vender por email, puedes vender por colaboraciones o afiliados, puedes vender por llamadas de venta, porque, como te decía, es que he visto programas llenarse con muchísimas personas con una simple landing muy básica, que es una web de una sola página muy básica, que es bastante fácil de hacer a nivel estructural. Y he visto artistas vender obra sin tener web durante años, vendiendo en plataformas, vendiendo en internet, vendiendo de mil maneras, ¿no? Y esto pasa porque lo que vende no es el escaparate en sí, sino que es la claridad y la conexión que tú vas generando con tu audiencia. Y aquí es muy importante que nos quede clara esta diferencia, ¿no? La web, como hemos visto, es un escaparate, pero antes de tener un escaparate necesitamos tener estructura. Y la estructura es interna, es mentalidad, es dirección, es estrategia, es un sistema. Y si no tenemos eso, la web es maquillaje. Y tú ahora mismo no necesitas maquillaje, necesitas músculo. Sí, necesitamos el músculo y luego ya nos maquillaremos, ya habrá tiempo para eso. ¿Sí? Así que, llegadas a este punto, te voy a proponer un ejercicio práctico, como siempre, para que tomes lápiz y papel y tomes nota. Y te invito a hacerte
estas preguntas con honestidad. Primera pregunta. ¿Tengo claro exactamente qué estoy vendiendo? Ahí te recomiendo que lo escribas, que lo pongas por escrito. Si lo tienes claro, pues pon lo que estás vendiendo. Segunda pregunta. ¿Sé explicar en una frase qué problema resuelvo? Siguiente pregunta. ¿Ya he vendido lo que hago al menos a 5 o 10 personas? Siguiente pregunta. ¿Sé de dónde vendrán mis próximos clientes? Y última pregunta. ¿Mi web facilitaría algo que ya funciona? ¿O intentaría sustituir algo que aún no existe porque aún no he creado? Y si la mayoría de respuestas a estas preguntas son no, pues tu prioridad no es una web. Clarísimamente. Tu prioridad es enfocarte e invertir en validar tu propuesta. ¿Qué ofreces? ¿A quién? ¿Para qué? Es enfocarte e invertir para tener clara la dirección, hacia dónde me dirijo, qué estoy tratando de hacer con mi negocio y cómo lo voy a vender lo que ofrezco. ¿Cómo lo voy a vender? Por lo menos tener una idea de herramientas de marketing. Sí, que eso es también parte de lo que hacemos en mi programa grupal. Entonces, para ir cerrando, creadora, lo que te propongo es que en vez de hacer una web para sentirte profesional, primero vuélvete profesional y luego ya te puedes hacer la web. ¿Sí? Pero por favor, no inviertas para calmarte solamente, porque eso es chiquititismo. Eso es de lo que hablo cuando hablo a veces de este término de chiquititismo, ¿no? Mira, tengo pendiente hacer un capítulo de podcast sobre este concepto del chiquititismo, me lo apunto. No inviertas para calmarte, invierte para crecer. Ese es un lugar en el que estamos dispuestas a dejar de boicotearnos, cuando invertimos para crecer, no para calmarme. Invertir para crecer y para ganar claridad, porque cuando tenemos claridad, cualquier herramienta multiplica. Cuando yo invierto para tener claridad, una vez tengo la claridad y sé dónde voy y sé lo que ofrezco y estoy convencida de lo que hago y todo esto está en su sitio, a partir de ahí lo que invierta va a amplificarme muchísimo. Entonces no tiene sentido que yo invierta en amplificar algo que no está bien construido. Esa es la conclusión de este capítulo. ¿Sí? Así que nada más por hoy, lo vamos a dejar aquí y ojalá este capítulo te haya ayudado a empezar a entrenar tu mentalidad estratégica, a ahorrarte dinero, vueltas y prueba y error y a ganar claridad en la importancia de elegir muy bien por dónde empiezas a invertir los recursos que tienes ahora para que te lleven a crecer de verdad y lo más rápido posible, porque eso es lo que de verdad te va a llevar a vivir de lo que amamos, ¿no? A vivir de lo que amas. Así que, creadora, si sientes que este capítulo te ha inspirado, coméntame para que sepa de qué temas te gusta que hable. Compártelo con esa amiga creativa que está a punto de gastar su dinero en una web cuando lo que necesita es dirección. ¿Sí? Así que hasta aquí por hoy. Que tengas muy bonita semana. Te espero en el próximo capítulo y hasta entonces, como siempre, cuídateme muchísimo y que la fuerza creativa y la estrategia te acompañen.